Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Así ingresaron a territorio mexicano los integrantes de la caravana migrante. Los miles de hondureños que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá cruzaron a la fuerza el paso limítrofe desde Guatemala de manera masiva y burlando el cerco policial. Las impresionantes imágenes muestran enfrentamientos en el puente que comunica a Tecún Umán y Ciudad Hidalgo. Otros desesperados se lanzaron al río. Las autoridades ayudan a la población vulnerable y los trasladan a albergues. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado los hechos y afirmó que entre los caminantes hay grupos organizados que utilizan a niños, a mujeres embarazadas y a jóvenes como carne de cañón. Así empezó el 7º día de recorrido de la caravana migrante. Hacinados en albergues o en las calles de Tecún Umán en Guatemala y a solo metros del paso fronterizo con México, su segundo país de destino. Mientras al otro lado, en Chiapas, la Policía Federal se distribuía y se alistaba para lo que sería una larga jornada. La determinación del gobierno de México no permitiría el ingreso de ningún migrante sin documentos en regla. La medida hizo que algunos de ellos tomaran una segunda opción para continuar su ruta a Estados Unidos o Canadá, cruzar el río Suchiate en botes precarios. Algunos lograron llegar a territorio mexicano. Logramos a entrar aquí, pues, aunque sea así por el río, entramos. Y aquí ya estamos esperando la mayoría de que vienen atrás, digamos. La mayoría vienen atrás, nosotros somos unos pocos. Pero vamos a esperar que venga toda la gente para poder viajar hacia adelante, porque nuestra ilusión son 2 áreas. Representantes del Instituto Nacional de Migración se pusieron al frente de la situación. Un éxodo tan grande nunca. Sin embargo, sí ha habido en algunas ocasiones anteriores masivos, llegadas masivas, pero nunca una tan grande como la que esperamos ahora. En Tecún Umán, como se había acordado entre las autoridades de Honduras, Guatemala y México, el tránsito de los caminantes empezó de manera ordenada. En grupos de 50 personas y con prioridad para mujeres y niños, la Oficina de Migración recibía las peticiones de refugio. Pero pasado el mediodía, la situación cambió. Exaltando el nombre de su país, se disponían a entrar a México. Las autoridades en resistencia. Entonces, el caos reinó. Sin control, los cientos de hondureños cruzaron los primeros controles migratorios. Tienen el objetivo claro, ni las advertencias los hacen desistir. De frente tenían el puente que comunica a Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas. Allí se evidenció la verdadera magnitud de la caravana migrante. Miles de sueños y esperanzas puestas en un recorrido. Huyen de la pobreza y la violencia, esa que hoy también los acompañó. Momentos de tensión se vivieron en el puente. El calor, el hacinamiento y la desesperación por continuar la ruta hizo que la multitud sobrepasara el cordón policial. Los uniformados respondieron. Pero los migrantes superaban en número y al final la caravana cruzó la frontera ante la mirada pasiva de los agentes. Pues yo creo que Dios le va a ablandar el corazón al presidente de Estados Unidos y vamos a pasar. Mira, ha sido bien sacrificado. Como se ve que hemos luchado tanto, pues caminando, no lo ha detenido lo que ha sido el agua, el sol. Nuestra fuerza es seguir adelante. Estamos bien, por gracia al Señor, hemos venido pasando las fronteras, ya aquí la frontera de México ya la hemos pasado. Pues sí, la fe en nosotros es que siempre nos sigan ayudando aquí, como han ayudado en Guatemala, han venido siempre, han ayudado con las comidas y todos han ayudado. Y esperamos de aquí para adelante que nos sigan ayudando.
Los hechos fueron rechazados por el gobierno mexicano. El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, en entrevista con nuestra cadena aliada Milenio Televisión, denunció que grupos organizados utilizan a niños, mujeres embarazadas y jóvenes como carne de cañón. Hay un intento violento por entrar a territorio nacional donde están utilizando a niños, a mujeres embarazadas, a jóvenes como carne de cañón para ver si se les violentan derechos, cosa que no va a caer en esa provocación el gobierno mexicano, y lo adelanto desde ahorita puntualmente. Dispersos en el territorio mexicano, los hondureños continuarán su camino. Los más vulnerables reciben atención de las autoridades y son trasladados a refugios en Tapachula, Chiapas, donde recibirán alimentación, tratamiento médico e iniciarán su proceso para pedir asilo. Mientras crece la tensión en la zona limítrofe, el presidente Donald Trump aseguró que la gran mayoría de personas que componen la caravana migrante son criminales que pretenden ingresar e instalarse en los Estados Unidos. El mandatario agradeció los esfuerzos de México para detener el flujo migratorio hacia la frontera sur de la Unión Americana y prometió una vez más que los migrantes no entrarán a su país. Llamé a México. Acabamos de lograr un nuevo acuerdo con México y tenemos una muy buena relación. Y les dije, miren, tenemos unas leyes muy malas y espero que no dejen que esta gente pase por su país y marche hacia nuestra frontera porque nuestras leyes son horrendas. Y en este momento ustedes pueden verlo mejor que yo porque yo he estado ocupado aquí con este proyecto para el agua de California, pero está siendo detenida por parte de México. Entonces apreciamos mucho lo que México está haciendo, pero en este momento, ven lo que ocurre, está siendo detenida. Nosotros hablamos de leyes, orden, fronteras y empleos. Y los demócratas son todos sobre permitir que el crimen entre a nuestro país con fronteras abiertas, porque muchas de esta gente, un gran porcentaje de ellos, de estas personas, son criminales y quieren entrar a nuestro país y son criminales. Y no va a pasar mientras yo esté aquí. Entonces, en este momento le agradezco a México. Espero que continúen, pero en este instante agradezco a México. Si eso no funciona, vamos a llamar a los militares, no a la guardia, a los militares. Y vamos a hacer que los militares vayan a la frontera. No van a entrar a este país. Pueden regresarse porque a este país no van a entrar. La política migratoria de México la define México. Son las palabras del canciller Luis Videgaray tras haber recibido al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó este viernes territorio mexicano en medio de la tensión por la caravana de migrantes centroamericanos que pretende llegar a la Unión Americana. Este es un informe de Julio César Sánchez desde Ciudad de México. Gracias, buenas noches, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Así es, en la visita que realizó a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que tuvo un encuentro con el canciller mexicano Luis Videgaray, en el que, entre otras cosas, hablaron de la importancia de fortalecer los trabajos para atender la situación migratoria en la región centroamericana. Los funcionarios dijeron haberse comprometido en trabajar para potenciar la región, crear desarrollo y mejorar las condiciones de seguridad. Vamos a conocer juntos los detalles en el siguiente informe. El gobierno mexicano decidió cerrar el paso a la caravana de migrantes hondureños que busca llegar a Estados Unidos, lo que generó violencia y crisis por algunos momentos. Mientras estallaba la crisis en la frontera sur, en la Ciudad de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconocía que su visita tenía un claro objetivo: presionar para que se tomaran acciones concretas. Pero eso sí, dijo ser respetuoso de la soberanía nacional. El secretario Videgaray y yo hablamos de la importancia de detener este flujo antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Estamos conscientes de la manera como México manejará esto y como usted lo hará. Es su decisión soberana. Aunque esta visita tenía esta clara intención, el gobierno mexicano insiste en que las decisiones no están influidas por presiones internacionales. Es un reto que México enfrenta, y así se lo ha expresado al secretario Pompeo, como lo que somos, como un país soberano. La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos la definen los Estados Unidos. La esencia de nuestra posición, que es el respeto
a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Pero eso sí, ambos gobiernos aseguran que no dejarán solos a los migrantes y acordaron trabajar de manera conjunta en atender de fondo el problema migratorio. La necesidad de atender las causas de fondo de la migración centroamericana, particularmente el crear oportunidades de desarrollo. Tenemos muchos retos también, pero como hemos probado con nuestro acuerdo comercial, con respeto mutuo por la soberanía y los derechos de cada una de nuestras naciones, atender estos problemas y tengo confianza en que podremos resolverlos juntos. El funcionario norteamericano también sostuvo reuniones privadas con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y la más destacada con el futuro canciller Marcelo Ebrard. De acuerdo con la información oficial, acordaron seguir impulsando la relación bilateral y trabajar en el futuro por el desarrollo regional y así evitar incidentes riesgosos como el de la frontera sur de México. Y bueno, según defensores de derechos humanos y activistas, una visita así de intempestiva como la que realizó este día el secretario de Estado de la Unión Americana obedece únicamente al objetivo de generar presión hacia el gobierno mexicano para frenar de cualquier forma esta caravana de migrantes procedente de Centroamérica. Es la información que tenemos esta noche desde la Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Mientras la movilización principal avanza, otro grupo de ciudadanos en Honduras que intenta comenzar la misma travesía rumbo a Estados Unidos es bloqueado por la policía. Las fuerzas de seguridad redoblaron la custodia en el punto fronterizo de Agua Caliente. Tanto del lado hondureño como al otro lado del punto en Guatemala, el paso limítrofe permaneció cerrado este viernes. Los funcionarios antimotines hicieron uso de sus escudos, bastones de madera y lanzaron un gas en aerosol, distinto al de las bombas lacrimógenas para dispersar a los migrantes, entre los que hay muchos niños y mujeres. Sin embargo, los caminantes siguen ahí en la zona coreando la consigna "tenemos que pasar". Y hace minutos el presidente de Honduras se ha referido a los ciudadanos hondureños que cruzaron a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Esto escribió el mandatario en la red social Twitter. Justo terminé llamada con Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, para solicitar ingreso de personal de Protección Civil de Honduras a efecto de auxiliar a nuestros compatriotas que están en Guatemala. En un segundo mensaje dijo: además solicité autorización para contratar el transporte terrestre para los que desean retornar y puente aéreo en los casos especiales de mujeres, niños, adultos mayores y enfermos. Seguiremos con este operativo el tiempo que sea necesario. Y terminó con el siguiente mensaje: agradezco al pueblo y al gobierno de Guatemala por todas las atenciones a nuestros hermanos hondureños. El relator especial de la ONU para Asuntos de Migrantes pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos garantizar la libre movilidad de la caravana. En diálogo con NTN 24, el funcionario también exhortó a los países de América Latina a que acojan a refugiados venezolanos y tomen en serio las peticiones de asilo presentadas por ellos. La migración es un derecho protegido por la ley internacional. O sea, no es posible que un Estado simplemente diga de ahora en adelante no voy a admitir a ningún inmigrante irregular. Esa persona puede tener legítimo acceso a llegar a ser un refugiado o a tener o ser merecedor o merecedora de protección internacional. Por ello, el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes declaró: yo llamo a los gobiernos de Estados Unidos y México a considerar seriamente la protección de los derechos humanos de estas personas y no hacer que las consideraciones de seguridad signifiquen aplastar los derechos humanos. Mensaje que surge justo cuando la caravana de migrantes hondureños ha entrado en territorio mexicano y avanza hacia la Unión Americana, cuyo gobierno ha advertido que la devolverá y hará un cierre de su frontera. Me parece que no puede haber una aproximación de los estados que sea de abordar esto en forma masiva, sin considerar las situaciones individuales de la gente. Desde luego, lo que no está permitido por el derecho internacional son las expulsiones colectivas, sin determinar la situación individual de cada persona. Consultado por NTN 24, González destacó la forma como América del Sur ha respondido al éxodo venezolano e hizo esta advertencia. Creo también que los estados tienen que ser cuidadosos en términos de tomar seriamente las solicitudes de refugio que planteen las personas venezolanas en situación de movilidad. Hasta ahora las tasas han sido bajas, y no solo en América Latina, sino también en España y en Estados Unidos.
Durante su paso por la sede general de la ONU en Nueva York, el relator no desaprovechó para lanzar críticas contra la política de cero tolerancia de la administración Trump, a la que evaluó como desajustada al derecho internacional. A propósito de los comentarios hechos hoy por el relator especial de la ONU para Asuntos de Inmigrantes, él ha precisado adicionalmente que insistirá en pedir al gobierno de los Estados Unidos que le permitan visitar directamente los lugares en donde el gobierno de la Unión Americana ha decidido mantener a las familias que han sido finalmente separadas en la frontera de este país, con el objetivo de que pueda ser Naciones Unidas una entidad que haga una evaluación independiente sobre las consecuencias de esta controversial política. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la ONU. Continúen con más en el informativo. Las autoridades de Colombia están evaluando expedir una norma para ayudar a los migrantes venezolanos. En entrevista con medios de comunicación, el director de Migración Colombia aseguró que en los próximos días se podría expedir un decreto para que los pasaportes vencidos de los migrantes tengan validez. La medida podría extender la vigencia del documento desde 2 hasta 5 años, además de eventualmente permitirles obtener una visa y circular por otros países como Perú y Ecuador, que implementarían también esta iniciativa. Un grupo de exfuncionarios chavistas, ahora detractores de las políticas del régimen de Nicolás Maduro, pidió ante la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas que el organismo internacional interceda para buscar una solución que acabe con la crisis que mantiene a los ciudadanos venezolanos sumergidos en la pobreza. Los disidentes del chavismo también criticaron la posición del gobierno de Venezuela de mantener en secreto la redacción de la nueva constitución que adelanta la Asamblea Oficialista. Juan Barreto ocupó importantes cargos dentro de la revolución. Hoy no solo marca distancia, también ve a Nicolás Maduro al frente de un gobierno que se alejó del pueblo. Que ese estancamiento y esos retrocesos tiene que ver en primer lugar con un gobierno que se ha cerrado sobre sí mismo. Es un gobierno que no discute, es un gobierno que no se abre a la crítica y es un gobierno que ve la crítica como una enemistad, ¿no? Ve la crítica con ojeriza. Nosotros creemos que ese es un error que está cometiendo el gobierno. Juan Barreto dijo no sentirse responsable de la crisis, al tiempo que aseguró que hay una gran diferencia entre el gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro. Ahora vemos cómo hay distintas manifestaciones obreras, hay distintas manifestaciones campesinas que demuestran que el movimiento popular no está siendo escuchado y que las demandas del movimiento popular son crecientes en relación con las políticas que el gobierno lleva a cabo. Esa, en todo caso, es nuestra diferencia, lo que significa que nosotros somos, de hecho y de suyo, una oposición dentro del proceso revolucionario. La Alternativa Bolivariana exhorta al gobierno de Maduro a que acepte que en Venezuela hay una crisis que afecta a todos y que es imposible de ocultar. En este momento, mientras que los grandes actores tratan de ver cómo se ponen de acuerdo, sigue muriendo la gente y el pueblo sigue pasando necesidad. De hecho, una de las críticas que nosotros le hacemos a los compañeros del gobierno es el hecho de no asumir la crisis. Ellos siguen minimizando la crisis y eso es un error y le hacemos un llamado. El primer paso que tenemos que dar es que los compañeros del gobierno asuman que la crisis es real, que la crisis existe. A partir de allí tenemos que unirnos todos para buscar una solución. El principal problema que tenemos es que el gobierno no admite que estamos en una crisis, que esa crisis está azotando con dureza al pueblo de Venezuela y asumiendo la crisis tomar medidas para que, por ejemplo, Venezuela no se descapitalice desde el punto de vista de sus talentos formados. También la Alternativa Bolivariana considera que una nueva constitución no puede aprobarse a espaldas del pueblo. No sabemos qué se está discutiendo. Muchos constituyentes hablan de secretismo. Elías Agua, quien fue vicepresidente de la República, ministro, es miembro de la dirección del partido de gobierno, dice que él no conoce ni un solo artículo. Imagínense ustedes, si constituyentes no conocen lo que se está discutiendo, ¿qué va a quedar para el pueblo llano, el pueblo corriente, el pueblo del cual formamos parte? Porque los constituyentes no fueron electos para que hicieran una constitución ellos, fueron electos para que pusieran en discusión un proyecto y eso no se ha hecho. La Alternativa Bolivariana entregó un documento en la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas y no descartan poder reunirse con su secretario general, Luis Almagro. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. La difícil realidad de los venezolanos se ve también reflejada en los dibujos que realiza cada semana un niño de tan solo 13 años.
Esta es la historia de Gabo, un joven venezolano que utiliza su talento para denunciar con caricaturas la crisis que atraviesa su país natal. La caricatura es poner la cara de una broma en el cuerpo de una verdad, lo dijo Joseph Conrad. Cuando la crisis golpea a todos por igual, hasta las voces más inesperadas se levantan y comienzan a florecer talentos escondidos. Es el caso de Gabriel Moncada, un venezolano de tan solo 13 años que a través de sus dibujos llenos de agudeza refleja la realidad social, política y económica del país, filtrada por la mirada de un niño. La política últimamente, la economía, todo eso, ha pasado de ser un problema de adultos a meterse más y más en la vida cotidiana de los niños. Entonces, la primera caricatura la hice como hace 2 años y simplemente me nació. La justicia con una espada en una mano y una maleta en la otra abandonando el país. O un par de ratas preocupadas porque ya son los ciudadanos los que se comen la basura. Estas son las caricaturas con las que Gabo plasma la desesperanza de sus compatriotas. A todas las familias venezolanas las está empezando a afectar todos esos problemas del país. Por ejemplo, nosotros nos empezamos a dar cuenta, los niños se empiezan a dar cuenta porque no van al cine con la misma frecuencia, se dan cuenta que no se pueden quedar en la calle hasta tarde, en la casa no se come tanto ni lo mismo que antes, los papás ya no les pueden comprar los juguetes y las cositas que querían. Tanto han llamado la atención los dibujos del menor que el portal Te lo Cuento News le dedica una sección donde cada viernes Gabo expresa sus preocupaciones con respecto a temas como la migración masiva, la falta de medicamentos o la inseguridad. Se daba cuenta de cosas que un niño de 3, 4, 5 años pues no le prestaba atención. La basura, la pobreza, esas cuestiones que vemos a nuestro alrededor y que normalmente un niño no se detiene a analizar. Total que unió las dos cosas y bueno, ha salido esto, ha salido Así lo mira Gabo, que es su columna que tiene todos los viernes y religiosamente tiene ya 2 años retratando la realidad de Venezuela. La familia del pequeño Gabo asegura que en un principio intentaron ocultarle la realidad de la nación, pero la crisis se hizo tan grande que ya fue simplemente imposible. La debacle de Venezuela bajo el régimen madurista ha obligado a más de 2 millones de personas a huir del país. Los que se quedan luchan con lo que tienen, así sea tan solo un paquete de colores y un crudo análisis de la realidad. Las autoridades de Arabia Saudí confirmaron la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Las noticias citaron los resultados preliminares de la investigación, según la cual se habría desatado una pelea dentro del consulado saudí en Estambul que involucró a Khashoggi y a varios hombres. El enfrentamiento habría terminado en el fallecimiento del periodista. Se conoció igualmente que el subdirector de los servicios secretos del reino saudí, Ahmed El Asiri, fue removido de su cargo y que 18 personas fueron arrestadas en relación con el caso. Jamal Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre después de entrar en el consulado saudí en Estambul, de donde jamás volvió a salir. Aún se cree que el comunicador pudo haber sido torturado dentro de la sede diplomática. Hasta el momento se desconoce el paradero de su cuerpo. Y una vez más, Donald Trump ha alentado a la violencia contra los periodistas. Es la conclusión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que criticó al presidente por haber elogiado a un congresista que agredió a un reportero. Ocurrió ayer en el estado de Montana, donde Trump se presentó en un acto de campaña. Allí el mandatario enalteció a Greg Gianforte, miembro de la Cámara de Representantes, quien tuvo un altercado en 2017 con un reportero del diario británico The Guardian, Ben Jacobs, y lo derribó al suelo empleando una llave de lucha conocida en inglés como Body Slam. El representante tuvo que pagar tiempo de prisión por sus actos, sin embargo Trump lo describió como un líder increíble de Montana. Oliver Knox, presidente de la Asociación de Corresponsales, dijo que todos los estadounidenses deberían rechazar los elogios del presidente a una agresión contra un periodista que hacía su trabajo. Cualquier persona que pueda hacer una plancha de lucha libre es uno de los míos. Y yo escuché que él le hizo eso a un reportero. Y él estaba muy bien. Y yo dije, porque eso ocurrió un día antes de la elección, y yo dije, esto es terrible, va a perder la elección. Y después dije, no, un momento, conozco a la gente de Montana muy bien, creo que tal vez le ayude. Y así fue.
El bebé Donald Trump sigue dándole la vuelta al mundo. El muñeco inflable que representa al presidente de los Estados Unidos como un recién nacido con chupo y pañal llegó a la ciudad de Los Ángeles. El globo de helio fue puesto cerca del centro masivo de transporte para que fuera visto por grandes cantidades de personas. El bebé Trump se hizo famoso el verano pasado cuando el líder de la Casa Blanca se dirigía a visitar Londres por primera vez. Allí los londinenses crearon este figurín para criticar el comportamiento infantil e inmaduro del presidente estadounidense. Si continúa la represión en Nicaragua, la OEA promoverá la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esta es la advertencia que lanzó este viernes el secretario general del organismo, Luis Almagro. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que evaluó la situación en el país centroamericano, Almagro recordó que el documento se aplica cuando hay una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su democracia. Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, inquirir, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia. Nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse. Es imprescindible ese compromiso del gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En España, un juez de la Audiencia Nacional ordenó la prisión preventiva contra el ex juez peruano César Inostroza, quien se fugó de su país el pasado 7 de octubre. La sentencia también confirma que se dio inicio al proceso de extradición del jurista, quien había solicitado asilo a las autoridades españolas. El documento señala que hay pruebas suficientes para establecer que Inostroza es, efectivamente, la cabeza de una red de corrupción en Perú. La Fiscalía peruana volvería a poner tras las rejas a la senadora Keiko Fujimori, luego de que la líder del partido Fuerza Popular recuperara esta semana su libertad en medio de una investigación por lavado de activos. Ahora el Ministerio Público intenta otro recurso para que le sea dictada orden de captura y prisión preventiva por 36 meses, mientras cursan las pesquisas sobre el supuesto uso de recursos ilícitos para financiar su campaña. La medida sería evaluada por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional que encabeza el juez Richard Concepción Carguancho, al que la líder política ha recusado. Y sigue el enfrentamiento legal de Julian Assange con el gobierno ecuatoriano. Este viernes la defensa del fundador de Wikileaks interpuso una demanda en contra de la administración de Lenín Moreno al considerar arbitrario el que a Assange se le haya impuesto un protocolo especial de visitas y convivencia dentro de la embajada ecuatoriana en Reino Unido. El abogado Baltasar Garzón aseguró que se trata de una medida unilateral. La demanda busca que se garanticen los derechos del australiano, quien lleva asilado en la sede diplomática desde 2002. Creemos que ese protocolo violenta derechos fundamentales, limita el ejercicio del derecho de defensa, afecta a la privacidad de personas que no tienen nada que ver con el proceso, sino más allá de que puedan pasar en algún momento a visitar o estar con la persona afectada y, por tanto, lo que le pedimos a la justicia es que nos diga si esto es correcto, si no es correcto y qué posibilidades de revertir la situación existe. Y, sobre todo, que la incomunicación debe de cesar inmediatamente. En Chile, decenas de conductores de taxis colectivos realizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda. Los manifestantes rechazaron el alza en el precio de los combustibles y pidieron eliminar un impuesto a la gasolina que fue implementado durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Con pancartas y arengas, los conductores de taxis colectivos de Chile llegaron hasta el Ministerio de Hacienda en Santiago para plantear una serie de problemáticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros queremos buscar una solución para la alza reiterada de la benzina. Somos gente que trabaja con el combustible y no podemos traspasar estos altos costos que se han ido produciendo a nuestros usuarios. Entonces, ahora que el gobierno piense en una solución para los camioneros, para los taxis, para los colectivos y que definitivamente resolvamos este tema. Los manifestantes que recorrieron algunas calles aledañas al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno, insistieron en que la situación que enfrenta el gremio cada día es más difícil.
hay que buscar una solución a la gente que trabaja con el combustible, como se le ha buscado a los camioneros, como se le ha buscado a las mineras, como se le ha buscado a los forestales, como se le ha buscado a todos los ricos de este país. Queremos que la gente pobre también tenga soluciones. Si no están disponibles a eliminar impuestos, que estén disponibles a buscar soluciones para la gente que trabaja con el combustible. Por su parte, un grupo de parlamentarios de oposición señaló que si el gobierno no atiende esta y otras demandas, no aprobarán uno de los principales proyectos del Ejecutivo. Exigimos algo nuevo, exigimos una fórmula que, insisto, tiene que ser consensuada con los dirigentes de los taxis colectivos y también con los parlamentarios de todas las fuerzas políticas. De lo contrario, no va a haber reforma tributaria. Así de claro, así de tajante. El alza en los combustibles en territorio chileno mantiene preocupado no solo a los conductores de colectivos, sino a la ciudadanía en general. Se estima que el precio por litro actualmente es el más alto de los últimos 5 años. Los conductores de taxis colectivos en Chile han señalado que si sus exigencias no son atendidas por el gobierno, están dispuestos a ir a una movilización nacional. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. El 19 de este mes se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Una jornada en la que médicos, organizaciones, pacientes y sobrevivientes hacen una campaña para concientizar a millones de mujeres e invitarlas a realizarse el autoexamen. Una serie de tocamientos para descartar anomalías o masas que podrían convertirse en cáncer. Una enfermedad que, si está detectada a tiempo, es curable. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama deja 8,2 millones de muertes cada año y es uno de los 5 tipos más comunes y el más frecuente entre las mujeres. Durante la jornada se acostumbra a portar un lazo o cualquier prenda color rosa. Ella es mi prima y está superando toda esta prueba hasta que... ¿Pero son confiables las aplicaciones para detectar el cáncer de mama? Mucha atención, porque un grupo de investigadores español analizó casi 600 apps de este tipo, encontrando que han sido desarrolladas sin criterio médico y además tienen un pésimo manejo de la información. Vean de qué se trata. Con la generalización de los smartphones y el acceso a Internet, han proliferado las apps que hablan sobre diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer de mama. ¿Pero alguna vez te has preguntado si puedes confiar en la información que te brindan? Para analizar esta situación, un grupo de investigadores realizó un estudio a 599 aplicaciones sobre cáncer de mama encontradas en las tiendas de Apple y Google, llegando a la conclusión que la mayoría se desarrolla sin criterio médico. Encontramos que solamente un 20% de estas aplicaciones hacían algún tipo de referencia a materiales bibliográficos de literatura científica. De la misma forma, otra de las cosas que encontramos que fue muy interesante es que 10% de estas aplicaciones tenían que ver con la medicina alternativa a la homeopatía, lo cual nuevamente en sí mismo no es un problema, sino que uno siempre tiene que tener mucho cuidado con cuál es la cuestión y la información que se está transmitiendo. Los autores observaron distintos niveles de desinformación en estas apps, desde material de origen dudoso hasta indicaciones peligrosas. Así que las personas deben tener sumo cuidado con el manejo de la información que se brinda. Una de las cosas claves que debe tener en cuenta una persona al descargarse una de estas aplicaciones es, en primer lugar, quién fue la entidad que la desarrolló. Es decir, si tiene algún tipo de aval de una comunidad científica, de una asociación de pacientes o algún tipo de criterio médico que lo esté respaldando. Esto mayormente se debe a que el punto anterior que había comentado, donde uno no sabe efectivamente si esta información es de confianza o no. Ha ocurrido, por ejemplo, en algunas de estas que habíamos revisado, que había aplicaciones que recomendaban curar el cáncer de mama simplemente a través de la hipnosis. Así que todas las personas que buscan consejos de salud en estas aplicaciones deben tener en cuenta que antes de seguir estas recomendaciones es mejor preguntar a su médico de cabecera qué debe hacer. Un grave accidente se registró este viernes en el oeste de la India. Al menos 58 personas murieron y otras 40 resultaron heridas cuando un tren los arrolló. Según el reporte de las autoridades, cientos de devotos celebraban una festividad cerca de un paso ferroviario. La actividad, que incluía pirotecnia, impidió que los asistentes se percataran del paso del tren. El gobierno de la localidad de Punjab, donde ocurrió el accidente, anunció ayudas económicas a los familiares de los fallecidos y atención médica gratuita para los heridos.
Potente explosión en Rusia. Al menos 2 personas murieron tras registrarse un estallido en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Gatchina, de la región de Leningrado. Las autoridades también dieron registro de varios heridos, pero por fortuna el incidente se produjo cuando la gran mayoría de empleados ya había salido del lugar. Bomberos y rescatistas acudieron a la escena en búsqueda de posibles cuerpos bajo los escombros. Se cree que una violación de los procedimientos de manufactura de los fuegos pirotécnicos pudo ser la causa de la tragedia. Y las siguientes imágenes lo harán pensar 2 veces antes de revisar su celular mientras camina por la calle. Es una secuencia revelada por las autoridades en una provincia de China, en la que se ve como un hombre que va entretenido con su dispositivo móvil no se da cuenta que enfrente suyo hay unas escaleras. Por su descuido termina en el suelo. Según el equipo médico que lo atendió, el hombre sufrió contusiones en el pecho y en la cara. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes síganse informando, estamos en Twitter en @NTN24 y recuerden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.